¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los experimentos más extraños o aberrantes al que se ha sometido el ser humano? Sí, claro que sí. Obviamente, claro que sí. Pues bueno, qué bueno, porque de eso vamos a hablar el día de hoy. Nosotros vamos a hablar acerca de los experimentos que se fueron más allá de la ética profesional. Yo soy Bárbara Oliveros, Yo soy Wilmarly Romero. Edmanuel Manu García. Hernando del Mano, y esto es Experimenta. con nosotros los psicólogos de la Universidad de Yacambú. Vamos a hablar de un proyecto, sí, estudiantes de psicología. Vamos a hablar de un proyecto llamado Proyecto de Aversión. Este tuvo lugar en las décadas de los 70 y de los 80 en Sudáfrica, exactamente. Básicamente se reclutaba a personas para la defensa nacional en esta época del apartheid. Apartheid, Bárbara, por favor. Apartheid. Bueno, cuéntanos sobre el apartheid, perdón. Bueno, mira, el apartheid empieza a darse en Sudáfrica a mediados de los no, sí, mediados de los 900 por ahí, en el año de 1960, cuando Sudáfrica pertenecía a o fue ahí donde se desligó ya. La corona británica se desligó desde 1961, desde, me parece que es 31 de mayo, 30 de mayo de 1961. Bueno, en 1960 ocurre esto llamado el apartheid, que es una segregación racial que netamente empieza a ocurrir porque quería darle más privilegios a las personas blancas, más oportunidades. Mentira, te estoy mintiendo, no le quieren dar mejores oportunidades, querían darle nada más trabajo y oportunidades a ellos nada más. Solamente los privilegios a ellos y a las personas de color las vulneraban, las burlaban, las convertían en objetos comprables u animales. A todos estos, imagínense los campos nazis donde mandaban a todo el mundo, un poco de gente. Para allá mandaban a los negros, como si fuera un zoológico, para allá mandaban a todas estas personas de color. Todo este tiempo de segregación racial ocurre hasta 1990 y cositas, 90 y pico, cuando la voz de las personas de color entre manifiestos, eh, se me olvidó la palabra, entre manifiestos, protestas y entre otras cosas más, es alzada y un mandatario de estos movimientos, que es Nelson Mandela, toma el poder. Esto se acaba totalmente. Esto es en Sudáfrica. Pero justamente en ese momento también estaba ocurriendo lo que mi amiga Bárbara, compañera licenciada, colega. Exactamente. Teniendo en cuenta que este es el contexto sociopolítico que está ocurriendo en el país, este es súper importante, porque hay un personaje clave que marca como la diferencia o el inicio de todo este proyecto terapéutico ya de aversión. Este personaje es de nombre Aubrey Levine, si lo estoy pronunciando bien. Divine. Ok. Él, el señor. Por acá por abajo. Para que ustedes lo Sí, lean y lo para que- pronuncien como ustedes quieran. Por supuesto. Entonces, bueno, cuando este personaje llega a ser nombrado coronel de esta defensa nacional, tan solo a 2 o 3 años de ser graduado de la Universidad de Sudáfrica, igualmente una universidad de Sudáfrica, pero también él había sido becado por las fuerzas militares, era una beca militar. Entonces tiene bastante relación que pues se haya graduado y apenas se haya graduado haya empezado siendo coronel, o sea, empezó desde arriba, teniendo tanto poder. El apartheid en colonia latina viene. El apartheid es una palabra africana que en colonia latina significa separación. Para que tengan Paréntesis. claro lo que significa. Entonces, bajo todo este contexto que les estamos dando, una persona llega al poder siendo ya becado por una universidad, una beca militar en una universidad de Sudáfrica. Tiene el poder. ¿Qué pasa? Venimos de un contexto donde la discriminación era bastante grande y ahora la discriminación no estaba tan dirigida acerca de razas, sino a otra minoría que son las personas homosexuales. Ya profundizando un poco acerca de este tema de los homosexuales, en este tiempo, en este ciclo, eh, había un gran problema acerca con el enfatizaba también muchísimo acerca de que no nada más era solamente o solo mujeres o solo hombres, sino ambos sexos, porque en ese momento la homosexualidad no estaba permitida, no era aceptable, Prohibido. estaba sumamente prohibido
ser homosexual. Entonces hicieron como un experimento, un proyecto, por decirlo así, para poder hacer o cambiar ese sentimiento o esa preferencia sexual con lo que les hacían era doparlos, drogarlos, para poder hacer el proceso de electroshock, que a los que les hacían también, le hacían también lo de la castración química. Los drogaban con una droga Dilo, vamos, tú puedes. Gracias, mi compañera, casi colega. Una droga psicoactiva llamada cloripramina, ¿ok? Y anafril. Son dos drogas. Me vas a quitar la palabra de la boca también. O sea, te dejo el micrófono y me quitas la palabra de la boca también. Son dos antidepresivos muy fuertes. Sí. Que lo que hacían que su sistema nervioso fuera más vulnerable a imágenes y sensaciones. Sí. Ellos le mostraban imágenes a blanco y negro, mostrándole en ellas actos sexuales, de manera de que si su cuerpo, su psique respondía, había un impacto, una descarga eléctrica para poder, como según ellos, disminuir esa preferencia sexual. Esta terapia que ellos llamaban para reubicar a estas personas, empezaban con las imágenes en blanco y negro de hombres desnudos para ver si su psique tenía una respuesta fisiológica, porque también le colocaban electrodos tanto en la cabeza, en los brazos y muy poquitos casos en los genitales. Cuando le colocaban estos electrodos en los genitales era para cortar de una vez, de manera inmediata, la erección. Esto se lo siguen repitiendo hasta que llegara un punto de conclusión, por así decirlo, en donde le mostraban una imagen a color de una dama, una mujer a color, ya lo había mencionado, a ver si ellos tenían otra vez esa misma respuesta fisiológica. Cuando estas personas no tenían esa respuesta fisiológica, pasaban al experimento que les acaba de compartir mi cuasi colega. Lo que es la castroquímica. Perdón. La castración. Lo que es la castración química. Uno de los impactos también muy grandes que hubo conversándolo entre nosotros tres fue que después de este proceso de haber ellos haber realizado este proceso, los mandaban a sus casas como si nada fuera pasado, como si lo que le habían hecho no iba a impactar el resto de su vida, porque una castración es algo. Pero según tengo yo entendido que antes de que los enviaran a sus hogares, que le hicieran como que los reubicaran, le hacían la reasignación sexual. De sexualidad. Que era esto, eran psiquiatras que participaban como cirujanos y les cortaban sus miembros. La gran mayoría de todos estos participantes no sobrevivieron. Los que sí sobrevivieron fueron reubicados socialmente con sus hogares, en sus familias, pero en el ejército les dieron de baja. Y a ellos les proporcionaron una identidad nueva. Sí, en el momento de hacer la reasignación a nivel militar, cuando se enteraban de que eran homosexuales, los daban de baja. O sea, no les daban contenido o no les daban información clasificada, solamente neta de ellos, porque no confiaban en ellos. No había esa confianza y no les daban tampoco cargos militares altos, rangos altos, por desconfianza por su preferencia sexual. Sí. Y bueno, por supuesto, cuando todos estos experimentos o estas terapias de conversión que no tenían ningún tipo de resultado positivo, al menos, todos eran fallidos, bajó, por supuesto, pero esto bajó no solamente por ver los resultados negativos que estaban teniendo, bajó porque el libro en donde se clasifican todas las enfermedades mentales, el DSM, ya saca de sus clasificaciones a la homosexualidad como una enfermedad mental. Al ellos perder como que eso era en lo que ellos se establecían, como que ellos tenían algún tipo de base científica para decir que la homosexualidad era una enfermedad. Al ya perderla por completo, empezaron a bajar las cifras de pues, este tipo de terapias. Sin embargo, al día de hoy siguen siendo legales.
Las terapias de conversión sexual siguen siendo legales, sobre todo en Inglaterra, en Canadá, siendo los lugares en donde todos estos hechos terribles se llevaron a cabo. Hablo de Inglaterra como esta parte donde vivió también Avril Lavigne, donde se formó también, y Canadá. Se formó en Sudáfrica, en Inglaterra y en Canadá. O sea, este espécimen estuvo repartiendo esa información porque también dio clases en muchísimas más universidades del mundo. ¿Y cómo siguió con su vida? Se mudó, él libremente se fue del país. se fue de Sudáfrica, se fue a vivir a Canadá, aproximadamente en los años 2000, y en el 2010, estando él ejerciendo libremente como un psiquiatra, tuvo una denuncia por abuso o agresión sexual a una mujer, y después de esta denuncia tuvo 30 denuncias más, por esta vez de hombres, con el mismo alegato de agresión sexual. Fue condenado, pero fue condenado, adivinen a cuántos años fue condenado. 5 años. A solo 5 años. Solo 5 años fue el castigo que se le puso por haber hecho tanto daño durante tantos años a tantas personas en repetidas ocasiones. Hay muchísimos testimonios de personas que nunca han podido seguir con su vida después de esto, pues sufren de estrés postraumático, entre otras miles de afecciones en su vida. Sí, la verdad es muy lamentable de que a pesar de todo lo que el psiquiatra hizo por tantísimos años, su condena haya sido de tan corto tiempo, cuando a muchas personas, tanto como mujeres como hombres, le hizo daño físico y mental, muchísimo, y no nada más a ellos, porque con ellos también sus familias, ¿no? Y que él se mudara y rehiciera su vida, es muy triste y complejo también. Por eso relacionamos que este caso con los casos muy extraordinarios, por así decirlo, con otra vez con comillas, que salen y se apartan de la ética profesional de un psicólogo, porque realmente la ética de un psicólogo se prioriza netamente en la salud del paciente, en su salud mental, y este psiquiatra principalmente no garantizaba la salud de ellos. Al contrario, si las destruía, es una palabra muy característica, y no solamente las destruía, sino que acababa netamente con les daba un antes y un después. El después nunca iba a ser igual a ellos, ni como lo tenían antes. Por eso nos llamó mucho la atención para hablar de este tema, porque aún así, siendo él, existen muchos psicólogos, psiquiatras, que mantienen esta firmeza, este pensamiento. ¿Okay? Por eso nosotros les invitamos a seguir investigando acerca de este tipo de casos que han sido súper importantes para aplicar en la ética profesional de los psicólogos. Gracias a estos casos que se salen de la norma, es que hay reglas un poquito más estrictas para nosotros y que nos permiten seguir teniendo como prioridad la salud del paciente. Sí. Bueno, nosotros nos despedimos, esperamos que este podcast que hemos hecho para ustedes y para nosotros mismos a nivel de aprendizaje sea muy fortuito para todos, y que nos podamos ver en un próximo capítulo. Amén. Chao. Dale suscribir al botón de abajo, por favor, si quieres volver a vernos, botoncito arriba, y aceptamos Zelle y Patreon. Patreon es una plataforma para... O PayPal. O PayPal también. No, aceptamos cualquier tipo de moneda.